8:43, estamos de regreso aquí en Punto de Orden. Ya nos acompaña en cabina nuestro primer invitado de la mañana, el economista Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Francisco, bienvenido a Punto de Orden, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Marisol, Rodrigo, Ricardo y Oscar, qué gusto estar en su programa. Saludos a todos los que nos escuchan. Para mí es un gusto estar acá. Francisco, como representante de los industriales, ante las noticias de la semana pasada con respecto del apagón y la necesidad de someter a una parte del país a mantener unos cortes de energía en función de unas carencias que todavía persisten, ¿qué información tienen al respecto? Bueno, el apagón industrial total y parcial que se habló la semana pasada, que fue anunciado por la ministra encargada de Energía, comenzó ayer ya en las industrias AB1 y AB2. Realmente se ha mantenido, a pesar de que nuestro pedido era un poco que se revea la posición, de buscar que no sea solo la carga, y cuando hablamos se dice fácilmente que son 7 industrias de AB1 y AB2. Eso es el apagón total que se ha llegado con esas 7 industrias, pero adicionalmente el resto de AB1, que son más de 100, también tienen corte. Y lo que yo he venido mencionando es que no es solo 7 industrias, sino es todo su encadenamiento productivo, porque cuando se apaga la industria, se apaga el motor de la economía, que es la industria, obviamente, ¿no? Porque está encadenada no solo con grandes empresas. Muchas veces se dice, son grandes empresas que no les va a pasar nada de estar apagadas 15 días. Pero cuando se habla de esa forma, no se ve que detrás de esas empresas hay familias, hay colaboradores, obviamente, que tienen su familia, y también hay toda una cadena productiva que depende de esas industrias. Por ejemplo, para tomar, hay industrias de acederas, cementeras, que están vinculadas con el negocio de la construcción y que obviamente, de darse un desabastecimiento, que aclaro, no estoy diciendo que tenga que darse, pero hay que ver los inventarios que se tenga. Pero si ponemos un ejemplo, que mañana no hubiera cemento, no hubiera varillas, una construcción se ve parada. El constructor obviamente no va a contratar albañiles, y esos albañiles que cobran por semana no van a tener su ingreso en las últimas semanas del año. Son ejemplos claros que realmente pueden pasar. Francisco, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. La Cámara de Industrias de alguna forma ha cuantificado cuál va a ser la pérdida por este apagón total localizado durante estos 15 días. Mira, las pérdidas son incalculables porque realmente esto recién comienza, pero obviamente el parar industrias, por ejemplo, solo esas 7 industrias que se menciona fácil, generan alrededor de 3.500 millones de dólares de ventas, o sea, 3.500 millones, generan impuesto a la renta cerca de 170 millones y generan trabajo directo de cerca de 7.500 colaboradores esas industrias. Entonces, cuando tú me preguntas la pérdida, yo te podría decir cifras de enero a octubre, cómo va la caída de las ventas del sector industrial. El sector industrial ha caído cerca de 700 millones en lo que es enero-octubre comparado 2023 versus 2024. Obviamente no podemos atribuir todo a los cortes de energía, pero desde el mes de septiembre sí ha venido el sector industrial siendo fuertemente afectado por los cortes de energía. Y obviamente cuando se apaga una industria o se corta, nosotros por eso siempre hemos dicho lo importante de la coordinación, porque las industrias tienen un funcionamiento distinto. Nos alegra ver que se ha llegado a ciertos acuerdos para que los daños sean menores. Inclusive con las 7 industrias, conocemos que han permitido no cortarlas del todo, sino que tengan cierta generación para que no tengan que apagar los hornos y se generen daños mayores, pero básicamente consumos menores para que pueda no generarse un daño mayor para esas 7 industrias del apagón total. Y obviamente en el caso del resto de las AB1... O sea, no son para que sigan produciendo, sino para que no se dañen los equipos. Para que no se dañen los equipos y realmente, bueno, finalmente por eso digo lo importante del diálogo. Entiendo que están teniendo conversaciones directas y se ha entendido un poco que realmente esto no es como bajar el breaker, porque estas industrias tienen obviamente equipos que no pueden apagarse de golpe y que realmente pueden sufrir daños como tal. En todo caso, yo creo que por eso siempre hemos llamado al diálogo, y el punto central de nuestro pedido es que si sigue habiendo déficit de energía, se reparte entre todos los consumidores. O sea, realmente no estamos diciendo que la industria no sea parte, porque entendemos que este no es un problema que ha generado el gobierno,
pero es un problema que es de todos los ecuatorianos y todos los consumidores debemos aportar de esa forma. Francisco, buenos días. Rodrigo Campos le saluda. Y una pregunta, ¿estas 7 industrias que van a parar, tienen capacidad de autogeneración o no es posible que ellos generen su propia energía? Mira, hay un mix, hay algunas que sí pueden tener autogeneración, de hecho, de lo que he conversado, algunas lo pueden hacer no al 100% porque son grandes equipos, o sea, de hecho son grandes consumidores, pero también en eso debemos aclarar porque muchas veces se ataca por ser gran consumidor, pero ese es el consumo productivo, o sea, realmente es un consumo que genera impuestos, que genera trabajo, que genera encadenamiento. Entonces yo sí veo mal que se comience a decir, pero es que son grandes consumidores, pero es que el ser gran consumidor claro, no está mal, o sea, y la pregunta es cuándo es mucho, depende del tipo de industria y las necesidades que se tengan. Y de hecho, bueno, yo creo que el problema no son las industrias, el problema es la matriz energética que tiene el país y hacia dónde debemos trabajar como país para buscar las soluciones de ese cambio de la matriz energética que nos permita que esto que hemos vivido los últimos 3 años, que se ha sentado ya en este año con un problema mayor, no se vuelva a repetir. Pero eso se va a lograr cuando tengamos sobreoferta de energía. Esto es como los seguros. Nadie compra un seguro para usarlo. El que me diga que compra un seguro de salud o de vida para usarlo, está loco. ¿Ya? Asimismo es el seguro eléctrico que debería tener el país. ¿Qué es el seguro eléctrico? Que se active cuando caigan las hidroeléctricas por los estiajes, cuando de alguna forma necesitemos prender la generación térmica, esté ahí para utilizarla. Pero ese seguro eléctrico, como todos los seguros, tiene que costarnos a todos los consumidores. Pero hacia allá debemos ir en los cambios estructurales del sistema eléctrico. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Flores lo saluda. Es evidente que no es lo mismo ser un gran consumidor industrial que residencial, ¿no? Un gran consumidor residencial tiene otras características, normalmente gente con mucha más capacidad adquisitiva, en el sector industrial es necesario esto. Pero más allá de eso, aquí un poco la pregunta sería, ¿qué les ha dicho el gobierno o la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, respecto de qué va a pasar después de estos 15 días? Porque es lo mismo que también nos preguntamos el resto de ecuatorianos cuando nos dicen no va a haber cortes a partir del 20 de diciembre. Pero no sabemos si va a haber cortes a partir del 6 de enero, no sabemos que no va a haber cortes. Un poco la pregunta es, ¿han tenido contactos? ¿Les ha dicho a la ministra, bueno, es que estos son 15 días, a partir de ahí ya retomamos la generación normal, etcétera? ¿Cuáles son un poco lo que la ministra ha conversado con ustedes? Bueno, yo en eso, como todos los ecuatorianos, esperamos que las gestiones que están realizando para contratar energía emergente den los resultados y se pueda cubrir ese déficit. Y obviamente también lleguen las lluvias que permitan que las hidroeléctricas cubran el déficit que en algún momento llegó a 1.800 megavatios y que hoy dicen que está en alrededor de 500 megavatios. El tema, eso es cambiante, eso depende mucho todavía del agua, de las contrataciones que están por llegar. De hecho, en los cronogramas se habla que mucha va a estar operativa en enero, pero hay ciertos contratos que vemos por la opinión pública, no conozco los detalles, pero que de alguna manera van con un retraso, ¿no? Entonces, el tema, yo entendería que todo va de la mano, o sea, no hay una garantía a tu pregunta de que el 6 de enero, luego del feriado, ya tengamos energía, porque como dije hace un momento fuera de cámara, lo que cambia el 31, a partir del 1 de enero ya estamos en un nuevo año, pero los problemas que tenemos se heredan para el siguiente año y hay que buscar las soluciones entre todos. Yo por eso digo, siempre es un ánimo constructivo. Mi posición como Cámara, nosotros lo que tratamos es de sumar esfuerzos para que las cosas pasen y se solucionen. Y por eso digo, siempre he mencionado, el problema no son las industrias, el problema es el tipo de matriz energética que tiene el país y el modelo estatista que tenemos. Tenemos que trabajar para dar apertura a la iniciativa privada, como pasan en los vecinos. En esto no hay que inventar nada, o sea, tenemos que ver lo que ha funcionado en Colombia, lo que ha funcionado en Perú, y tener esas prácticas para Ecuador para que no vuelva a repetirse esto el próximo año. Ahora, Francisco, existía un compromiso de ahorrar energía. ¿Se honró, se cumplió ese compromiso de ahorrar energía o hubo empresas que no lo cumplieron? Mira, yo no puedo decirte en general que todas las empresas, pero de lo que yo he conocido de las empresas que están teniendo, inclusive algunas de las que están en este apagón industrial total, ya venían rebajando al 50% su carga. De hecho, ellos estaban trabajando un día sí, un día no, y realmente eso equivale dentro del mes que estaban trabajando ya a la mitad de su potencia.
En todo caso, yo lo que veo es que ha habido un compromiso del sector industrial, de las grandes industrias, de seguir aportando. De hecho, por ejemplo, conozco de pedidos, por ejemplo, de desconexión de 10 horas. También hay industrias que lo pueden solventar porque tienen autogeneración y lo han venido haciendo. Inclusive porque hay una resolución que permite que se restituya en parte el costo que se tiene por esa autogeneración. Hay industrias que no han registrado todavía los generadores, pero lo siguen haciendo porque de alguna forma la luz más cara es la que no se tiene. Entonces, cuando uno autogenera, si te sale más caro, pero más caro sería parar totalmente las operaciones. Sí, sobre ese último punto, a nosotros nos da la impresión de que el gobierno como que empuja a las industrias a que ellas busquen un mecanismo de autogeneración, ¿no? Y que cada industria vea cómo se provee a sí mismo de energía. ¿Eso será factible en el futuro? Es decir, todas las industrias podrán buscar autogenerarse electricidad, y si es así, supongo que eso va a venir al precio de aumentar sus propios costos, ¿no? Y al final del día aumentar el precio de sus productos. Mira, interesante tu pregunta y realmente conversando con algunas industrias que ya tienen autogeneración. Por ejemplo, conozco una industria importante acá en Guayaquil que tiene autogeneración. Ellos consumen alrededor de 10 megas, creo que es, y están con una hidroeléctrica privada que está en Macas, ¿ya? Pero como estamos en emergencia, a pesar de que la hidroeléctrica privada genera el sistema, no le llega a Guayaquil y tiene apagones, ¿ya? Esto debería ser como los bancos. Cuando tú depositas en un banco en Quito, tú retiras en Guayaquil, no tienes el mismo billete que depositaste en Quito, pero tienes el mismo dinero que retiras en Guayaquil. Acá, Macas entrega energía y debería, esa hidroeléctrica privada entrega al sistema, pero la empresa va a retirar y le dicen, no, usted tiene que tener corte porque estamos en emergencia. Y en el caso concreto de esa hidroeléctrica que fue financiada con dinero privado. Capital privado, okay. claro. Sí, no, Pero esas son las reglas del juego del monopolio estatal, ¿no? Claro, por eso digo es que hay que cambiar eso, porque, a ver, la ley permite que si tú tienes autogeneración privada, tienes prelación. O sea, ¿qué quiere decir prelación? Lo que yo acabo de decir, que si yo genero, entrego, recibo acá y pago por la transmisión que le tengo que pagar al Estado porque viene de Macas para Guayaquil, ¿ya? Pero como estamos en emergencia, se quitan las prelaciones. Entonces, eso también desestimula el que un privado invierta, porque este grupo privado, que no es solo esta empresa en Guayaquil, son varias empresas, porque lo que hacen es de alguna forma varias empresas agruparse para tener esta generación privada. Pero hoy, como ustedes saben, solo puede llegar hasta 100 megas. Esto debería abrirse y también debería abrirse la distribución y la transmisión para que directamente un generador privado pueda buscar sus clientes y de esa forma decir, a ver, yo le vendo a esta industria, como hay en Colombia, que tú tienes un mercado mayorista y que compras tu energía por todo el año y de esa manera te garantiza saber que no tienes apagón. Ahora, un radioescucha se une a la conversación a través del WhatsApp y dice se está compensando con 25 centavos de dólar por kilovatio a los generadores emergentes, lo cual encontraría un beneficio al ser que la tarifa está entre 5 o 10 centavos. ¿Es positivo esto? Sí, a ver, la compensación de 25 a 28 del tipo de combustible que utilices. Lo que yo me refería es que no todas las industrias que tienen autogeneración tienen el medidor bidireccional que te permite cubrir. Por eso digo que el compromiso va más allá de esa compensación. Okay. O sea, es una convicción que obviamente si estamos en un problema y te cortan y tú tienes una responsabilidad, no solo con la empresa, con los colaboradores, clientes y proveedores, tú decides conectarte, así tengas un costo mayor. Pero todos queremos un horizonte de tiempo que esto regrese a la normalidad. Y por eso las medidas emergentes que ha tomado el gobierno, esperamos que ya estén en vigencia para cubrir ese déficit, pero también queremos trabajar en lo de largo y mediano plazo, que es lo que nos incumbe a todos, ¿no? Francisco, por mi parte, una última pregunta. El gobierno ha manifestado a través del director general del Servicio de Rentas y otros funcionarios que las ventas en el sector comercial sí se han incrementado en relación al año pasado. Hay que hacer un desagregado también para saber qué parte del sector comercial, porque no todo evidentemente ha crecido a pesar de los apagones.
pero usted nos decía hace un momento, en cambio en el sector industrial la situación es distinta, ¿no? Entonces un poco, ¿cuál es la situación del sector industrial en comparación con el 2023? Es decir, ¿cuánto es la pérdida que han sufrido? ¿Cuántas ventas menores ha tenido? Porque hay otro tema, el sector industrial está compuesto mucho por grandes contribuyentes también, y esos grandes contribuyentes hoy pagan lo que se llaman las autorretenciones, que es una especie de anticipo de impuesto a la renta sin serlo, porque el próximo año lo podrían recuperar si hay un exceso, pero todo eso también genera un tema de flujo que afecta a la industria. Entonces, un poco entender cuál es la situación de la industria cuando el gobierno nos habla del comercio, pero no hemos tenido noticias sobre la industria. Sí, muy importante, Ricardo, el punto que tocas. O sea, a ver, yo creo que cuando se ve cifras globales, muchas veces esconden lo que pasa en determinados sectores. Si bien de enero a octubre la economía en niveles de venta crece alrededor de entre 1 y 2%. 2,4 dice la cifra. Sí, por eso digamos entre 1 y 2, que son las cifras que se manejan. Pero lo que vemos si desagregamos, por ejemplo, el sector industrial en cifras oficiales del SRI, cae 3%. Pero eso no quiere decir que todas las industrias caen 3%. Puede haber unas que tengan más, otras que han crecido, pero es un agregado total. Eso representa cerca de una caída de enero a octubre de $700 millones en el sector industrial. Como bien decías tú, lo de la autorretención también golpeó a muchas industrias y en general a 500 grandes contribuyentes del sector productivo. Eso lo que hizo fue quitar liquidez del sistema, pero también ahí nosotros advertimos que en su momento, cuando no es solo a los 500 que afectas, porque esa liquidez que quitas del sistema no está circulando, porque si hubiera quedado en manos privadas, los privados están contratando, están pagando y eso circula en la economía y obviamente llega a los pequeños, medianos y grandes esa circulación. Esa autorretención que tú dices, nosotros a cifras que hemos calculado, ya lo que sería el impuesto del 2024 estaba cubierto probablemente entre septiembre y octubre. Y de hecho, la autorretención, por eso cuando a nosotros nos pidieron insumos para la ley de alivio financiero, nosotros decíamos, un alivio financiero hubiera sido que octubre, noviembre y diciembre se pare la autorretención, porque eso permitía que esa liquidez se quede en el sector real, en el sector productivo, para que circule en la economía, pero obviamente no fue aceptado. Pero eso lo que va a significar es que el próximo año, en teoría, tendrías que devolver los excesos de ese anticipo, pero vas a seguir cobrando desde enero la autorretención. Ahí se va a compensar el gobierno, porque si bien en abril las industrias podrían pedir la devolución por el crédito tributario que se generaría por la retención en exceso, lo que va a suceder es que como voy a seguir pagando la autorretención, al final el gobierno empata, ¿no? Es decir, cobra por un lado lo que tiene que devolver por otro. Entonces, finalmente, en el Estado no hay el problema. Los que tienen el problema son las industrias y los grandes contribuyentes con el tema de liquidez y de flujo. Exactamente. En todo caso, por eso digo, pero en esto debe entenderse el concepto de que el sector productivo es parte del país y realmente es el que de alguna manera genera la mayor cantidad de empleo, la que de alguna manera paga impuestos. Estamos hablando del sector productivo formal y a ese sector productivo formal no se le puede seguir cargando la mano. En el tema eléctrico, volviendo, yo lo que he dicho es, no somos el único sector que consume, el sector industrial es el 26% del consumo. Yo no estoy diciendo que está afectado todo, sino hablando de las 7 industrias y de las AB1, que hay 3 dentro de esas 7, realmente las otras, que son más de 100, también están afectadas. Yo quisiera haberme equivocado en mi anuncio, pero realmente todos quisiéramos equivocarnos y que realmente ya haya energía y que no haya apagones, como se ha dicho, pero realmente la realidad parecería que es otra. Agradecemos a Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias, por estar con nosotros esta mañana. Francisco, muchísimas gracias.